Stefan Ostermühle, muchas gracias por la entrevista. Estamos asistiendo y siendo testigos de los primeros efectos del desastre ambiental, el desastre ecológico provocado por la empresa española Repsol. Lo que estamos viendo inicialmente son, por ejemplo, parte de nuestra fauna marina muriendo, el mar negro, ¿no? Oscuro, pero no estamos viendo aún los efectos a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que va a ocurrir tanto a la fauna marina, lo que queda de fauna marina, y también a lo que preocupa mucho a los voluntarios que están en este momento en las playas ayudando, contribuyendo con la limpieza, si es que esto es posible? Sí, bueno, en este momento obviamente todos están chocados por los efectos visibles, dramáticas, de ver los animales muertos, de ver el crudo y el petróleo marrón contaminando las playas. Y ya están saliendo los primeros vídeos de la empresa, que la empresa va a limpiar todo y dejarlo limpio como antes. Lamentablemente eso es un engaño, porque es imposible limpiar un derrame de petróleo al 100%. Y eso te voy a explicar por qué ocurre. El petróleo consiste de diferentes fracciones químicas de hidrocarburos. Quiere decir, hay partes de este químico, de esta mezcla de fracciones, que son menos densos, más livianos, y hay partes que son más densos, más pesados. Entonces, esos diferentes fracciones químicos reaccionan en el medio ambiente diferente. Los partes más densos, más pesados, van a formar gotas, hasta pequeñas pelotas pesadas, y van a sedimentarse, van a bajar al fondo del mar y van a sentarse ahí. Entonces, esta contaminación no podemos ni siquiera ver, ni percibir, ni medir. Entonces, estos elementos pesados se van a enterrar con el movimiento del mar en la capa superficial del fondo del mar, y ahí van a estar en contacto con la fauna bentónica, quiere decir con la fauna que vive en el fondo del mar, moluscos, cangrejos, conchas, caracoles, lo que tú quieras, también ciertos peces. Ellos, hidrocarburo va a estar ahí, va a estar poco a poco consumido por bacterias, y va a entrar a lo que llamamos la cadena trófica, quiere decir la cadena de alimentación. Los pequeños organismos se lo ingieren, después hay organismos más grandes que comen los pequeños, hay cangrejos que comen los pequeños, y así va avanzando hasta que tú tienes una acumulación de los tóxicos en los peces. Y bueno, ¿quién come los peces? Entre otros nosotros, ¿no? Entonces ahí tienes una primera fracción de petróleo que va a quedar en el medio ambiente sin posibilidad de limpiarlo, y se va a acumular de todas maneras a lo largo de las próximas décadas en la cadena alimenticia. De ahí viene la segunda fracción, que es la fracción más liviana, vamos a decir, que va a evaporar. Entonces viene el sol, calienta ese petróleo en la playa, en la superficie del mar, y ahí hay, por ejemplo, bencene, ¿no? Que es una sustancia cancerígena conocida de todos los grifos, ¿ya? Eso se va a evaporar y va a estar en el aire. Va entonces a crear un daño a las personas que trabajan en la limpieza, pero también con el viento se va a desplazar y con la garúa depositarse en otro lado, pero obviamente en cantidades tan pequeñas que casi no son medibles. Y de ahí tienes la fracción en el medio, que es demasiado liviano para depositarse en el mar y demasiado pesado para evaporar. Esta es la parte del petróleo que vemos flotando en la superficie del mar y que vemos depositándose en las playas. Ahora, playas pueden ser de arena o pueden ser de rocas. Si son playas de rocas, este petróleo tú podrías decir, ya voy con una manguera con alta presión, lo limpio todo y se ve bonito, limpio de afuera, pero entre estas rocas hay grietas, hay espacios, ahí va a infiltrar ese petróleo y se va a quedar ahí abajo por décadas, realmente por décadas.
y los organismos, los pequeños organismos que se meten a estos cracks, a estas grietas, obviamente van a ingerir ese petróleo y tenemos el mismo efecto, esto regresa a la cadena alimenticia. En las playas de arena pasa lo mismo. Entre los granos de arena hay espacios, entonces el petróleo va a filtrar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Había un estudio interesante en el año 2010 hecho por científicos de National Geographic, que es una revista bastante seria, que han analizado las playas limpiadas después de años de la limpieza en áreas afectadas por derrames de petróleo. ¿En qué Y casos, por aunque ejemplo? las playas se ven limpios desde arriba, ellos excavaban y rompieron el récord, vamos a decir, de registro, porque encontraron pelotas de petróleo acumulado en 60 centímetros de profundidad debajo de la arena. Entonces, nadie me va a decir que la empresa Repsol va a excavar todas las playas afectadas, los decenas de kilómetros que ya están afectados, a 60 centímetros de profundidad para eliminar el último resto de petróleo. Y si lo intentarían, la próxima ola, mientras que ellos excavan, trae el siguiente petróleo. Entonces, es un juego sin terminar. Tenemos que entender que el daño ecológico y la presencia de contaminación de este derrame nos va a acompañar 10 a 20 años. Y una gran parte va a ser invisible para nosotros, imposible de medir, porque las concentraciones son bajas, pero se van a acumular en la cadena alimenticia y van a regresar a nuestra mesa. Ahora, eso es de alguna manera lo que podría ocurrir en el mediano plazo. En este momento hay, digamos, entre comillas, un ejército de personas trabajando, tanto contratadas por la empresa como voluntarios. No sé si has podido observar las fotos, incluso hay soldados, ¿no es cierto?, que han sido enviados allí por el ejército peruano. No sé si has podido ver las fotografías. La forma, digamos, la cobertura, el traje, la protección que tienen es la adecuada, eso por un lado, y por el otro, ellos están en contacto ya con con el petróleo, con este material. Ya se puede estar gestando alguna consecuencia en la salud de estas personas. Sí, ese es un tema bastante complicado y bastante caliente que lamentablemente no se está mencionando en ningún lado en la prensa, nadie está está informando y lo que vemos es que lamentablemente tampoco las autoridades peruanas, desde el ejército hasta el CERNAM, están tomando las precauciones necesarias para las personas que ayudan ahí. Y te digo como un conservacionista, ¿quién no podría ser movido y irse para tratar de salvar los animales? Sin embargo, yo te tengo que decir que no vayan de ninguna forma, de esta forma como se hace la cosa ahora, porque eso tiene que ser hecho con guantes, con botas de jeve, con un traje completo químico y, más importante, con una máscara con filtros químicos. Porque ahora vemos las fotos de gente que avanzan con su mascarilla de COVID. Realmente es ridículo porque esto no puede protegerte contra estos químicos que están evaporando justamente de esta superficie. Ahora, a nivel mundial ya hemos tenido cientos de derrames de petróleo, había millones de personas apoyando y tenemos un amplio cuerpo científico de literatura de medicina, de literatura de medio ambiente, de literatura química, que nos comprueba sin duda alguna que todos los trabajadores o mayor parte de los trabajadores de rescate de aves y de limpieza de derrames de petróleo están afectados en su salud a largo plazo. Ibas a citar algunos ejemplos de estudios que han recogido las Sí, consecuencias. Cuéntanos, por favor. sí, Te bueno, interrumpí. por ejemplo, el caso de la Exxon Valdez, una embarcación que derramó en marzo de 1989 11 millones de galones, entonces menos de lo que, que tenemos nosotros ahora, ¿ya? Porque estamos hablando de galones y no de barriles, ¿ya? Entonces ahí había 11,000 trabajadores, de los cuales 14, casi 15%, 14,6%, obtuvieron enfermedades respiratorias y bronquitis, ¿ya? Inmediatamente.
Después se hizo un estudio un año después y se encontró que mayormente entre los pescadores voluntarios había 2 a 3 veces más casos de ansiedad, de desorden de estrés postraumático, de depresión, de abuso de alcohol y drogas y de violencia doméstica que entre personas normales que no han participado en esta cosa. 2 a 3 veces mayores niveles. Entonces, en el año 8 se hizo otro estudio y ellos llegaron a la conclusión que los elevados niveles de depresión, de estrés, de conflicto, se mantuvieron. 8 años después, estas personas todavía estaban psicológicamente dañadas. El siguiente estudio, 14 años después del trabajo, pudo comprobar que gran parte de las personas tenían todavía enfermedades respiratorias crónicas. 14 años después, y mostraron una mayor sensitividad a la exposición con otros químicos. Y finalmente, en el mismo caso, 20 años después, se hizo un nuevo estudio que comprobó que los problemas de conflicto social, de depresión, de ansiedad, siguieron mayor en las personas que habían apoyado 20 años antes a ese problema. O sea, Ya, ese es el prácticamente primer. se les ha hecho un seguimiento durante 20 años a estas personas. Exactamente, exactamente. Y obviamente han buscado cada vez las mismas personas. Entonces, ahí tú puedes decir que son daños bastante dramáticos y permanentes, ¿ya? Siguiente caso, en 2002, el buque tanquero Prestige derramó 67.000 toneladas en España. Había 300.000 voluntarios, un montón de gente, ¿ya? En un estudio comprobaron que 7.000 trabajadores tenían dolores de cabeza, picazón en los ojos, náusea, vómitos y problemas respiratorios en el momento de trabajar. Entonces, una buena porcentaje que tiene esos problemas. Otra vez, un estudio 2 años después ha comprobado que en los pescadores que apoyaron había un aumento de problemas respiratorios crónicos. Y también en este estudio se comprobaron daños cromosomales, quiere decir daños en el ADN, daños en la sustancia genética. Y después había otro estudio hecho con 858 trabajadores que también ha comprobado que ellos tenían un daño en el ADN aumentado, especialmente en los voluntarios que trabajaron en las playas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Después hay un estudio, hay 2 estudios del caso del Golfo de México, ¿no? Que fue este gran desastre, Sí. donde analizaron estos 2 estudios, un total de 80.000 personas. Entonces es un estudio bastante exhaustivo, con 8.000 personas investigadas, con el cual se comprobó que las personas que tenían problemas respiratorios mantuvieron esos problemas respiratorios durante 6 años y después de 6 años poco a poco empezaba una mejora. Entonces problemas crónicos muy grandes, ¿ya? Y después hay un estudio del American Journal of Medicine, quiere decir la revista americana de la medicina, que ha comprobado que en una buena cantidad de trabajadores del Golfo de México hay perfiles de sangre significativamente alterados. Quiere decir, tienen diferentes conteos de células que una persona que no ha sufrido este impacto, lo cual es un indicador para cáncer, y que tienen una distorsión de las enzimas del hígado. Entonces, esas 2 cosas son indicadores Y para que estamos estas personas hablando, muy probablemente van a tener un cáncer en algún momento. tremendo, estamos hablando, Estefan, de países en donde técnicamente, incluso tecnológicamente, hay mejores posibilidades de proteger al trabajador o de proteger al voluntario, cosa que por lo general no ocurre en países como Perú. Entonces, ¿qué, eh, qué, qué observas actualmente, pero sobre todo qué proyectas en adelante
Hasta el momento se habla de una cantidad eh, menor de voluntarios respecto de lo que tú has mencionado, pero de todos modos Claro. hay voluntarios, pero además hay pescadores artesanales que de todos modos cuando empiece a aclarar el agua van a volver a salir a pescar, a Bueno, hay trabajar. una empresa que contrata estudiantes para apoyar, no sabemos, y lo que vemos en las imágenes son gente que caminan, claro, con su overall, ¿no? Blanco, pero caminan con su máscara de COVID que no sirve para nada. Entonces, claramente, si es que las autoridades, sea el CERNAM, el ejército o la empresa, lleva gente a trabajar sin el equipo adecuado, ellos actúan completamente irresponsable, haciéndose culpable de envenenar a estas personas, por lo cual nadie debe participar en esto mientras que no está garantizado que tiene la protección adecuada para no tener un daño por su voluntad de querer apoyar. Eso es lo primero. El siguiente, que para mí es muy dramático en verdad, es, te cuento que hace más de 10 años, yo he tenido reuniones con el entonces ministro de Energía y Minas y con varias gerentes de empresas petroleras, porque yo estaba llevando una propuesta en cooperación con ONGs de afuera para crear estaciones de rescate de animales silvestres a lo largo de toda la costa y crear un sistema de voluntarios capacitados y bien equipados. Este proyecto era costeado, tenía un costo, tenía un presupuesto y hubiera creado en el país a lo largo de la costa una cierta capacidad de respuesta capacitada y ordenada y bien hecha. La reacción era dramática porque básicamente me dijeron, ya, muchas gracias, jiji, jaja, me parece bien. Desapareció la propuesta, nunca más me llamaron y no se hizo nada. Entonces, hace 10 años ya podríamos haber empezado de prepararnos por esto y era una cuestión de tiempo hasta que algo así pasa. Y ahora estamos en 2022, tan mal preparados, peor que fuimos hace 10 años, con un gobierno que no sabe ni proteger su propio personal y con un presidente que pide ayuda al extranjero porque no sabe qué hacer. Eso es totalmente terrible. No tengo palabras y no quiero insultar a nadie, pero realmente es un desastre. Entonces yo creo que tenemos que aprender de esto, ¿ya? Esa es una gran lección para aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Que es imposible trabajar hidrocarburos de forma segura. Siempre va a haber algún accidente, especialmente en un país plagado por terremotos, por posibles tsunamis. Esta planta no debería estar ahí ni siquiera, ¿ya? Porque no La solo tenemos refinería. el terremoto, los tsunamis, también tenemos el efecto cambio climático que va a aumentar los niveles de mar en los próximos 20 años. Entonces, en algún momento el mar va a agarrar a esta empresa de todas maneras, Ujú. ¿no? Claro, claro, te refieres a la Entonces, ubicación de la refinería de Capilla. Claro. nosotros creo que necesitamos un cambio en la política de energía en este país. Los científicos a nivel mundial están claros que tenemos hasta el año 2030, quiere decir nos faltan 8 años para reducir el uso de hidrocarburos en 50% a nivel mundial para evitar efectos irrecuperables de cambio climático. Entonces estamos llamados de todas maneras en fortalecer la energía solar y tenemos un país de desierto con un montón de sol y viento donde podríamos crear un montón de trabajo para la gente en una energía limpia y tenemos que decirle chao al hidrocarburo ya lo más rápido posible. Y este caso ahora es para mí nada más que un llamado de atención que estamos en una política energética completamente errónea y contra la modernidad, ¿no? Afectando el medio ambiente, afectando la sociedad y contaminando el medio ambiente de todos. Muchísimas gracias, Stefan Ostermüller, por estos alcances. Nada um, esperanzadores para quienes están cerca, para los pescadores, para quienes están en contacto con el derrame petrolero, lamentable, con este desastre. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu explicación.